Señor, te alabamos, Jesús, bendito sea tu nombre. Bendiciones, amados, buenos días a aquellos que se conectan con nosotros a esta hora, los domingos. Hemos tenido un tiempo de alabanza y de oración y ahora estamos viendo de que es importante, ¿no? Hemos estado orando y hablando de que es importante que en este mes, en este final de mes, usted sabe las fiestas que hay, ¿no? Paganas, las fiestas que hay. Tenemos que estar muy en oración porque las tinieblas, el infierno, tienen su agenda, tiene su plan, pero inútilmente lo va a conseguir. Va a conseguir lo que Dios le permita y que esté dentro de los planes de Dios para este mundo. Pero sabemos que tenemos que estar orando más, ahora más que nunca, amados. Ahora más que nunca porque verdaderamente necesitamos estar muy unidos al Señor, pasar tiempo con Él, estudiar la palabra, fortalecernos en Dios a través de la palabra y que podamos realmente cumplir su voluntad, ¿no? De lo cual quiero en esta mañana hablarles. Así que los bendigo desde aquí de la Iglesia Casa de Dios de Puerta del Cielo, de la Red Apostólica Emmanuel. Pertenecemos a la Red Apostólica Emmanuel con los apóstoles Hugo y Isabel de Pacheco. Así que queremos realmente en esta mañana traer una palabra que sea de bendición, una palabra práctica, una palabra que podamos, que sea sencilla, simple, pero profunda al mismo tiempo, en el sentido de que necesitamos reforzar los fundamentos en Él, ¿no? En Él, que es la roca, para que podamos edificar siempre sobre Él, sobre ese fundamento sólido que es Cristo, que es la roca. Así que vamos a hablar sobre la voluntad de Dios. Es un tema muy extenso. Yo les rogaría un vasito de agua a los diáconos, a alguien que me lo pueda traer, a la pastora mismo también. Es un tema muy extenso, ya hemos hablado en estos días, el apóstol Hugo está hablando muchísimo de ello y es un tema muy importante porque a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer su voluntad, no solamente de que sea algo muy bonito o muy extenso o muy, como le diría yo, muy por extenso y por importante, al mismo tiempo no claro, ¿no? Y nos cuesta tanto a veces, pero sí, es claro porque tenemos que seguir unas pautas de la palabra de Dios y entonces no es tan difícil, aunque es más difícil saber la voluntad de Dios personal, es más difícil que saber la voluntad de Dios general. La voluntad de Dios general es que nosotros prediquemos la palabra, que vivamos, que nos congreguemos, que vivamos juntos como un pueblo, ¿verdad? Que luchemos juntos, que hagamos, vivamos la palabra, lleguemos a alcanzar a la gente, a los perdidos, al mundo, a la gente que lo necesita, porque Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto está en Juan 3:16. Imagínense, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? O sea, a pesar de lo que el mundo está haciendo, a pesar de las cosas que estamos viendo, aún así todavía Dios les ama y está teniendo paciencia, pero es evidente que en la voluntad de Dios hay 3 puntos muy importantes que podemos ver, que es, por ejemplo, que tenemos que buscar los principios de Dios, si lo que vamos a hacer o lo que queremos hacer se ajusta a los principios de Dios. Por ejemplo, si nosotros decimos, pues queremos servir a Dios, queremos hacer la obra de Dios, eso está correcto, está bien, ¿no? Pero tenemos también que buscar en la palabra, ¿no? Para confirmarlo. Y sobre todo también tenemos que ver las circunstancias que nos rodean en ese momento, ¿no? Así que las 3 tienen que estar alineadas, ¿sí? Las 3 cosas tienen que estar alineadas.
Pero vamos a leer un versículo que es Romanos 12:2, que a mí me gusta mucho porque la verdad que es muy poderosa esta palabra. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado. En la versión TLA me parece, que la buscamos el otro día, que es muy bonita y muy tremenda, dice para que comprobéis, ¿dónde dice que lo tenemos que comprobar? En la renovación en nuestro entendimiento, la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, hay que comprobar, ¿no? La voluntad de Dios hay que comprobarla, la cual comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. O sea que ahí hay tres puntos, ¿no? La buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. O sea que cuando nosotros buscamos a Dios, la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y es buena. O sea que es algo bueno siempre, ¿no? Por tanto, este versículo es muy importante. Sobre este versículo nos vamos a basar en esta palabra de hoy. Y vemos que Dios normalmente siempre Dios es así. Dios no cambia nunca. O sea, Dios tiene una idea de las cosas, tiene un plan, tiene no me gusta decir agenda porque Dios no lleva agenda. Dios no necesita llevar una agenda, sino que lo tiene todo en su mente, en su corazón, no sé cómo explicarlo, ¿no? Dios lo tiene todo claro, ¿no? Porque es Dios. Entonces Él no cambia y no va a cambiar. O sea, no creamos que porque Dios ha traído ahora el Nuevo Testamento ya el Antiguo no vale. No. Lo único es como cuando voy a poner un ejemplo burdo en comparación con lo que es la palabra de Dios, pero vio que los ordenadores, los móviles, todo se están actualizando constantemente. Sí. Pero básicamente usted tiene el mismo móvil. Lo único que se va actualizando a más cosas, va avanzando en más materias, en más cosas para que usted, la herramienta cada vez sea mejor, ¿no? Y la pueda dar mejores resultados. En el caso de Dios, Dios no es que haga lo mismo, es que Dios es superior a todo esto. Estamos diciendo de que cuando viene Cristo, una parte de su pueblo, pues decide no aceptarlo, ¿no? Viene una obra maravillosa como es la redención de la humanidad a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Viene esa actualización, porque Jesús dijo claramente, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, pero hizo una actualización Dios, en el sentido de que Dios vio que los profetas no eran escuchados, que los profetas eran perseguidos, que todos los hombres y siervos de Dios que mandó, muchos de ellos los mataron, y además en circunstancias muy terribles. Sí. Porque fueron algunos aserrados vivos, imagínense. Eso es una cosa que a mí me pone los vellos de punta, porque fueron aserrados. Usted lo puede ver en el capítulo 11 de Hebreos, donde habla de la fe. Ahí lo explica, ¿no? Las cosas que sufrieron algunos de los hombres y mujeres de Dios, ¿no? Entonces Dios tuvo que decir, tengo que enviar a mi hijo, no hay otra. O sea, Dios mismo, teniendo en cuenta de que Jesucristo es Dios también, porque usted sabe que son tres personas, pero es un mismo Dios, ¿verdad? Entonces Dios decide a través de su hijo, Él decide venir a la tierra, hacerse carne, convertirse en un ser humano y morir por todos nosotros, ¿no? Wow, tremendo. Wow, impresionante, ¿no? Y luego además, no solamente eso, sino que además nos deja el Espíritu Santo aquí en la tierra. Nos deja el Espíritu Santo y como figura del tabernáculo hace que el Espíritu Santo viva. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, una vez que nosotros, nuestro corazón se convierte, nace de nuevo y se convierte en un lugar santo, en el sentido de que nosotros, si recibimos a Cristo, tiene que haber una santidad en nuestra vida.
porque no puede, por ejemplo, si Cristo habita dentro de nosotros no podemos volver atrás, no podemos hacer lo que hacíamos antes. Eso tiene que quedar atrás. Por eso dice, dice las cosas, dice, ¿cómo dice el versículo exactamente? Las cosas viejas pasaron, aquí son hechas nuevas, pero dice, y ciertamente olvidando, ¿no? Olvidando, dice, ciertamente lo que queda atrás, me extiendo me adelante. extiendo, no, pero no es ese el versículo, es aquel versículo que dice, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero la primera parte del versículo, De modo que si alguno está en de Cristo, modo, nueva esa es la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, que es el versículo, Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17, por si lo quieren anotar, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya lo está diciendo ahí, nueva criatura es. Ya hay un nacimiento. Entonces ya no podemos volver a hacer otras cosas, porque si volvemos atrás, quiere decir que no hemos nacido de nuevo. Claro. Y si volvemos atrás, habiendo nacido de nuevo, o haciendo cosas de que hacíamos antes cuando no conocíamos al Señor y estábamos en pecado, quiere decir que vamos a pagar unas consecuencias por haber hecho eso. Claro. Fíjese en el caso del enemigo, él era un querubín en el cielo. Estaba al lado, en la presencia de Dios, al lado del trono de Dios, allí. Querubín protector, no sé qué significa protector, sería protector de algo, no protector de Dios, porque Dios, ¿quién le va a proteger? De los secretos, no sé, protector de algo era protector, ¿no? Claro. Era un querubín importante, y además creo que Dios lo había hecho de una manera, le había dado mucha bendición, mucha belleza. Lo explica en Isaías, ¿verdad? Lo explica también en Ezequiel. O sea, Dios lo había... Tanto es así que él se miraría a sí mismo y diría, wow, ¿cómo soy, no? Pero ¿cómo soy como Dios te ha hecho, no como tú eres? Claro. Porque él era una criatura de Dios también, ¿verdad? Entonces, él se revela, mire las consecuencias. Las consecuencias de la rebelión de él ya son irreparables. No se puede solucionar eso. Hay cosas que no se pueden solucionar. La de él, la de Satanás, no tiene arreglo. Yo no conozco ningún versículo en la Biblia que diga que tiene arreglo. Pero los ángeles, imagínense los ángeles, unas criaturas creadas por Dios preciosas, ¿no? Porque un ángel, imagínense, los dibujitos que tenemos o las pinturas que hay sobre los ángeles, aquellos que lo han visto, creo que eran y son criaturas muy, muy bellas, ¿no? En todos los sentidos. Se rebela contra Dios y viene la primera consecuencia, que ya no tiene arreglo. ¿Por qué? Porque, mire, cuando nosotros estamos cada vez más cerca de Dios, las consecuencias son mayores. Claro. Wow. Si nosotros cometemos un error grave, ¿me entiendes? Es como, por ejemplo, no es lo mismo que un hermanito que acaba de empezar, ¿no? Que está empezando en el Evangelio, cometa un error, Que uno que ya... que lo cometa un apóstol, por ejemplo, o un pastor, o un maestro que conoce la palabra. Entonces las consecuencias no son las mismas, porque ya va en base al conocimiento, va en base a la justicia de Dios, va en base a la cercanía, al rango que esa persona ostenta en ese momento, ¿no? Que Dios le ha dado, porque todo nos lo da Dios, ¿no? Entonces, imagínense las consecuencias de la rebelión de Satanás y todos los ángeles que le siguieron, ¿no? Que consiguió convencerlos, un tercio de los ángeles del cielo, que la verdad, menos mal que en el cielo se quedó el doble, el Señor lo dobla. Dice que un tercio, pues se supone que quedaron en el cielo 2/3, ¿vale? De 3 partes, una se fue con el enemigo y 2. Pero una es una parte muy importante, ¿eh? Son muchos. Son muchos, porque yo no sé los millones de ángeles que tendrá Dios, pero yo me figuro que son, en mi mentecilla pequeña, me figuro que son millones de ángeles, ¿no?
Ahí hablamos de millones siempre, no sé si decir cientos de millones o miles de millones, no lo sé, pero yo sé que yo siento de que son muchos, 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 muchos. Pero un tercio de esos muchos, muchos, muchos Wow. se fue con el enemigo, se rebelaron, ¿no? Wow. Entonces, qué importante, ¿no?, es que nosotros conozcamos la voluntad de Dios, porque ya nosotros en nuestros días, en los días que vivimos actualmente, nosotros también nos podemos revelar a la voluntad de Dios. Somos seres libres, tenemos una decisión libre albedrío y podemos, como tenían los ángeles, porque fíjese que Dios es un Dios que se especializó en crear criaturas, seres que tenían libertad para elegir. Si no lo hubieran tenido los ángeles, no hubieran podido decidir, en cambio decidieron, ¿no? Porque Dios no crea robots, ni Dios como los hombres, ¿no? Ni Dios crea seres que no tengan voluntad. Sí tienen voluntad. Claro, todos tenemos voluntad. Pero lo importante, y Dios quiere que la tengamos, porque Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza, ¿vale? Pero Dios quiere que la voluntad nuestra esté alineada con la suya. No que la voluntad de Dios se alinee con la nuestra, que algunos Eso, claro. lo han pensado, o incluso cuando éramos jóvenes, ¿no?, en el Señor, pues a lo mejor creíamos que lo que nosotros quisiéramos, lo deseábamos con tantas ganas y decíamos, Señor, quiero esto. Es como un niño pequeño cuando quiere una cosa y llora hasta que el padre se la compra, ¿no? Pero Dios no es así. Claro. Bueno, en algunos casos sí he visto que Dios ha actuado así, porque eran tan insistentes que finalmente dice la palabra, pero no es la forma de Dios de actuar. Excepcionalmente lo dice, que tanto le pidieron el pueblo de Israel algo, que dice que al final se lo concedió, pero añadió tristeza, ¿no? O sea que entonces, si nosotros nos ponemos muy pesados, puede llegar Dios a lo mejor a darnos algo, pero luego nos vamos a arrepentir de eso, porque va a añadir tristeza. Porque nosotros vamos a ver que no era la voluntad de Dios, pero Dios al final te la dio porque era tan pesado. Entonces Dios finalmente dice, bueno, se lo voy a dar a ver si de esta manera aprende una lección y vuelve a mí para hacer mi voluntad. Porque en verdad lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. No hay otra. El Evangelio se resume mucho aquí, en esto que le estoy diciendo, hacer la voluntad de Dios. Amén. O sea, luego hay un montón de cosas, un montón de versículos, de matices, pero se resume en hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que hizo, qué es lo que le dijo Cristo en el Getsemaní? Buenos días, Eva, bendiciones, un abrazo. ¿Qué le dijo Cristo? Señor, si puede. Bueno, se han conectado la pastora, se ha conectado también Cristian, Silvia, Benny también está. Beni. Hombre, buenos días, Beni, bendiciones. Ya que estoy así metido en la palabra, no miro mucho pero yo supongo que tanto Cristian como la pastora le irán contestando, le irán saludando. Estábamos diciendo de que lo último, a ver si puedo enganchar con lo que estaba Que diciendo. pase de mí esta copa, dijo Cristo. Eso, Jesús, gracias, maestro. Resulta de que Jesús fue 3 veces, ¿no? Cuando estaba en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, estaba yendo, porque claro, lo que se le venía encima era tan duro y él lo sabía perfectamente lo que le venía. ¿Me entiende? Por ejemplo, usted y yo, cuando vamos a una operación, no sabemos lo que nos va a venir, si nos va a hacer más daño, menos daño, pero él lo sabía todo. Él sabía el daño que le iban a hacer, él sabía todo, de antemano. Es más fuerte todavía, ¿eh? Porque usted, por ejemplo, va a un hospital, le tienen que hacer una operación, tiene que pasar, y usted es pasto de la sorpresa, ¿no? Ay, pues sí, me duele o me ha dolido, pero no lo sabía. Pero imagínese que Cristo ya lo sabía todo. Es más duro. Porque si usted le dice que a usted le va a doler tanto una operación o le van a hacer esto, usted empezaría a sufrir desde ese momento ya. ¿Me comprende? Pero Jesús sí lo sabía, Jesús sabía. Y entonces le pregunta al Padre, en 3 ocasiones va, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad. No, mi voluntad no. Imagínense si el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, el unigénito, su mayor meta
era que se haga la voluntad de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Para creernos que somos simples hombrecitos y mujercitas, para nosotros querer obligar a Dios a que se haga nuestra voluntad, como torcerle el brazo a Dios. A veces nos empeñamos en cosas y nos empeñamos y ya Dios tiene que tomar una decisión, porque dice, no hay manera de pararlo, ¿no? Entonces, por eso dice la palabra en el proverbio, dice, no seáis, no sé si dice insensatos o tercos o algo así, como el mulo, que hay que ponerle un freno para pararlos, ¿no? O sea, tienen que llevar freno en la boca esos animales para poder pararlos, ¿no? No seamos como el mulo, dice, ¿no? Sin entendimiento, eso dice, sin entendimiento, ¿no? Ve, todos estos versículos me los recuerda el Señor. ¿Sabe por qué? Le voy a hacer un inciso aquí. ¿Sabe por qué me los recuerda? Porque yo los he colocado dentro de mi corazón y en mi mente. Por eso es tan importante. Yo llevo años diciéndolo y no me hacen caso. Yo sé que no me hacen caso porque yo lo veo. De memorizar la palabra, de estudiarla, no vivir solamente del sándwich del domingo. De usar la Biblia. De usar la Biblia de papel. ¡Uy, qué anticuado el pastor! No, la palabra de Dios nunca es anticuada. No digo que no use los móviles, también, o el ordenador. Claro. Es una herramienta que está también ahí, que es, digamos, complementaria y que nos ayuda más todavía a buscar con más rapidez, a esto. Está bien, ¿no? Pero, amado, eso de coger el papel en sus manos, el coger la Biblia, no es lo mismo que coger un móvil. Es una experiencia maravillosa. No deje el papel, no deje la palabra de Dios, no deje la Biblia. Tenga un tiempo, por lo menos, no se va a llevar la Biblia al trabajo, ir por la calle con la Biblia, porque ahí pues más lógico llevar un móvil, pues si tiene la Biblia en el móvil, aprovecha un ratito, lo lee también, vale. Si no decimos que no vaya a utilizarla, que no sea bueno, es bueno también. Pero, amado, aquello de coger la Biblia, de subrayar los versículos, de estudiarla, de ver el capítulo completo, que usted puede subir, bajar y ver lo que ha leído antes. O sea, en el móvil también, pero en el móvil siempre ve lo que hay en una pantallita nada más, pero la Biblia lo ve todo, está todo ahí. Y sobre todo, amados, aparte de estudiar la Biblia, de no vivir solamente de comer un día o 2 días, o de un programa en directo, no, tenga una vida intensa con Dios a través de la palabra, a través del tiempo, porque el tiempo que usted está leyendo la palabra, y si usted ha orado, si usted le ha pedido al Espíritu Santo que le abra las Escrituras, Amén. Es un tiempo que está usted pasando con Dios, Amén, gloria a Dios. porque está estudiando su palabra, la palabra que ha salido de Él. Y usted está ahí estudiando y con la ayuda del Espíritu Santo le va Dios hablando a su conciencia. Es un tiempo que tenemos que buscar todos, cada día. Y sobre todo no digamos ya memorizar, porque muchas veces tenemos muchas batallas y muchas pruebas y caemos en lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque nuestra mente no ha sido renovada todavía. Claro. Miren lo que dice este versículo: no os conforméis a este siglo. En otro sitio dice: no os conforméis a... ¿Cómo dice en la tele? A ver si me lo puede buscar alguien. No os conforméis a este tiempo, a este siglo, ¿no? Transformaos por medio de la renovación. Ah, sí, pero como decía alguien un día, no, pero Dios me va a ir transformando. Le echan todo a Dios, como que Dios, no, amado o amada, es Dios va a dejar que usted tome su parte en el asunto. La parte nuestra la tenemos que hacer nosotros, amado. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos que querer, desear ser transformados y cambiar. No decir, bueno, que Dios haga un milagro y me cambie. Qué cómodo es eso. Qué facilón. Sí. Pero no es así, amado. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, dice aquí, sino dejar que Dios os transforme. ¿Dice eso? Sino transformaos. Amén. Pero nos está hablando a nosotros. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestro entendimiento tiene que ser renovado, amado. ¿Y cómo va usted a renovar el entendimiento si no lee la palabra y si no la memoriza? Oiga, si nos conocemos todos los precios, las películas, las canciones,
vamos por, ay, esto es de, no sé, del supermercado, tal, esto tal, me conozco todos los precios, sobre todo, Todas las ofertas. no sé los hombres, pero las mujeres se memorizan todo de maravilla, lo cual es una ventaja en cierto momento, ¿no? Se conocen todos los precios, se conoce, amado, ¿y por qué no se memoriza también los versículos de la Biblia? Claro, si la Biblia es la que le va, los precios del supermercado no le van a renovar, más bien le van a sacar dinero de la cartera, pero bueno. Pero la palabra de Dios va a renovar su entendimiento. Es que nuestro entendimiento tiene que ser renovado. Me buscaron la TLA, a ver lo que Sí. dice. ¿Qué dice, maestro? Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Claro, pero dice, no vivan como viven los demás, Como todo el mundo. Guau, como todo el tremendo mundo. eso. O sea, nosotros tenemos que vivir de otra manera. Antes, cuando no conocíamos al Señor, vivíamos de una manera, pero ahora ya no podemos vivir, porque de modo que si dice, de modo que si alguno viene a Cristo, ¿no? ¿Cómo dice? Sí, lo de Corintios, dice usted. Dice, De modo que si alguno está en Cristo, de nueva eso, del criatura modo es. que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Es aquí. he aquí, Todas son son hechas nuevas. Entonces, bueno, hay una labor que Dios va a ir tocando nuestra vida y nos va a ir, ayudando para que seamos transformados. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Primero, no conformarnos a este mundo, a lo que hace el mundo, ¿verdad? Y sino que nos transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dice aquí el apóstol, ¿no? Para que comprobéis. Quiere decir que si nosotros no nos renovamos, no vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Así de claro, amados. Si usted y yo no pasamos tiempo en la palabra, no conocemos la palabra, no la memorizamos, no la metemos dentro, nosotros nos va a costar mucho comprobar cuál es la buena voluntad de Dios y vamos a cometer muchos errores, muchos errores. aún queriendo hacer la voluntad de Dios, aún queriendo servir a Dios, aún queriendo hacer las cosas dentro de su voluntad. Pero como no tenemos el entendimiento renovado, porque hay tres formas, primeramente Dios nos habla a través de dos columnas más importantes. Una sería los principios de la palabra de Dios. La palabra de Dios está llena de principios, ¿no? Entonces Dios nos habla por principios. Dios no se mueve por normas ni por leyes, se mueve por principios. Porque antes de su ley están sus principios. En el principio, ya lo dice ahí. Antes de la ley están los principios de Dios, por encima de la ley. Y también se mueve, nos habla a través de promesas, principios y promesas, cosas que Dios nos ha prometido, digamos, generalmente para todos, para la iglesia, donde estamos todos incluidos, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo la actualización última de Dios fue que su pueblo en este momento, es la iglesia, por más que le duela a algunos escuchar esto. Es la iglesia, porque hay por ahí muchos hermanos cristianos y muchos evangélicos que le encantan las cosas del pueblo judío. A mí también me gustan, Claro. claro, porque nosotros venimos de ahí, en el sentido de que nuestro Señor nació como judío, pero hoy en día es Cristo, son las cosas. Entonces hay gente que mezcla las costumbres judías y celebraciones judías, y todos alguna vez lo hemos hecho, porque es una influencia que está ahí, lo mezcla con la palabra, con el Evangelio, lo mezcla con Cristo, ¿no? Y no, es una actualización. El pueblo de Israel tiene que hacer esa actualización, Amén. si no se queda fuera. ¿Que nosotros lo vamos a criticar? No, allá ellos lo que vayan a hacer. Ahí no nos podemos meter nosotros. ¿Qué dice la palabra? Que el que los bendiga, Dios también nos bendecirá. Amén, los bendecimos, por supuesto. No estamos en contra de ellos, pero sí sabemos que hoy en día la actualización última más importante que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo es el Nuevo Testamento, es el Evangelio Amén. y es la salvación. Porque antes el pueblo de Israel, usted sabe que el pueblo de Israel pasó por muchas cosas, ¿no? Y lo dice la palabra, no lo digo yo, por su terquedad y por
su cabezonería, digamos, en nuestro lenguaje, pues se metió en muchos problemas y se sigue metiendo. Entonces, los amados hermanos, vamos a decirle hermanos porque vienen del mismo Dios que nosotros, judíos, hermanos judíos, tienen que entrar en Cristo Jesús. Hay muchos ya que han entrado y yo doy gracias al Señor. Hay muchos judíos, hermanos judíos, que se han incluido ya en la iglesia, que se han introducido en la iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Y hay otros que se han introducido en Cristo, pero no en la iglesia. Ellos han aceptado a Cristo, como lo dicen ellos, Yeshua HaMashiach, como su Mesías, pero no se han incluido en la iglesia, sino que ellos siguen con sus costumbres, siguen con todas las celebraciones, siguen con todo, y eso no es así. ¿Me entiendes? Bendito sea el Señor, que ya le digo que hay hermanos que... La pastora estuvo una vez en una reunión de mujeres, ¿verdad? Que venían los hermanos judíos, y ellos... Cristianos. Parte de la iglesia, como un ministerio más de la iglesia, dando la palabra igual, alabando al Señor. Nada de costumbres judías allí, nada, porque si nos vamos a las costumbres, también los españoles tenemos costumbres, también los peruanos tienen sus costumbres. Si nos vamos a las costumbres, entonces, y a las celebraciones, a las fiestas. No, pues aquí el Día del Padre, no, allí el de la Madre. Esto sería... Entonces vamos a Cristo. Cristo es el centro de todo, amado. Amén. Pero cuando decimos de todo, es de todo. Amén. De todo. No importa raza, no importa color de piel, no importa el país del cual vengamos, no importa las costumbres, no importa la etnia, da igual. Cristo, el centro es Cristo. Amén, amados. Entonces, tenemos que pedir la dirección al Espíritu Santo para saber la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, si yo digo, voy a abrir una iglesia, ¿qué le digo yo? No quiero decir ningún país que pueda dañar a alguien que esté pensando abrirlo ahí. No quiero. Vamos a decir en Bélgica, porque conozco gente que ha abierto obras en otros países muy cerca y no lo voy a decir que crean que estamos hablando de ellos. No. En Bélgica, vamos a suponer un país muy lindo. Yo conozco Bélgica, he estado ahí un año viviendo. Conozco Bruselas. La palabra. Sí, entonces imagínense que dice, yo quiero servir a Dios. Vale, la palabra dice, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y en Mateo dice, y haced discípulos de todas las naciones. Amén. O sea, esa es la voluntad de Dios, que vayamos por todo el mundo, que prediquemos el Evangelio y que ganemos discípulos. Porque una cosa es una persona que se salva, pero también tenemos que ganar discípulos. Claro. Eso es muy importante. Claro, porque son los obreros que hay que ganar discípulos. El Señor ganó almas y ganó también discípulos. Hay que ganar discípulos. Entonces, es que lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces esa es la voluntad de Dios. Pero ahora yo oro y digo, pues me voy a ir a Bélgica, porque siento en mi corazón que Bélgica es el sitio. ¿Me comprende? Entonces, ¿y cómo lo hacemos? Pues no sé, ahora mismo no tenemos allí ni local, ni tenemos nada, no sé cómo nos vamos. Y ya Dios... Y luego a lo mejor va allí ese matrimonio, esa persona, y no le van bien las cosas. Y usted dirá, pero si es la voluntad de Dios que prediquemos, sí. Si es la voluntad de Dios que vayamos por todo el mundo, también. Pero, ¿era el tiempo de Dios? Esta es la cuestión. O sea, la voluntad general de Dios, la voluntad general, era que nosotros vayamos por todo el mundo. Ahí está correcto. Lo dice la palabra, está correcto. ¿Vale? Pero ahora, en la voluntad de Dios personal de mi vida, yo tengo que, con la ayuda del Espíritu Santo, porque no puede ser con otra ayuda, tengo que ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque a lo mejor no es Bélgica. A lo mejor es, ¿qué le digo yo? Portugal. O otro país, da igual el país. ¿Me comprende? O a lo mejor es Australia. Entonces yo tengo que decir, Señor, ¿dónde es el lugar? Necesito conocer tu voluntad para mi vida, para ver lo que yo tengo que hacer. Y además,
Señor, tú me tienes que mostrar el tiempo, porque muchas veces somos así muy alocados y nada, nos vamos como sea, y venga, y vamos para adelante, es por fe. Pero no acompañan las finanzas o no se puede hacer las cosas. Entonces mejor, si uno siente en su corazón de que tiene que irse a Bélgica, la primera parte, la voluntad de Dios, que prediquemos el Evangelio, esa está bien, no hay problema. La segunda, Bélgica, Dios la ha puesto en nuestros corazones, vamos a suponer, digo Bélgica como digo otro país, da igual. Pero ahora yo tengo que ver cuál es el momento de Dios. Claro. Porque si no, voy a cometer un error, y un error grave. Un error grave. Porque me va a ocasionar una serie de gastos, una serie de... y una infelicidad en el sentido de no haber podido estar en el sitio que Dios quería. Entonces hay que esperar el momento de Dios. Saber el tiempo de Dios cuál es. Para alinearnos con Dios. Amén. Dice, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es un principio de Dios. Es un principio. O sea, que ahí estamos bien. Que hay que predicar el Evangelio. Amén. Principio, correcto. Pero necesitamos la guía de la palabra. ¿Y cómo nos puede hablar el Espíritu Santo? Usted dirá, entonces va a venir el Espíritu Santo y le va a decir, Pastor Juan Carlos, vaya usted a tal sitio. No suele ocurrir así. No suele. Puede ocurrir, pero no suele ocurrir. No es el día a día. Entonces, necesitamos la guía del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos puede ayudar el Espíritu Santo? ¿Sabe cómo nos puede ayudar? Se lo digo yo. O a ver, dígame usted, si usted cree, ¿cómo nos puede ayudar el Espíritu Santo para que nosotros encontremos la voluntad de Dios? Bueno, te dirá, hay muchas formas que nos puede ayudar, sí, es verdad. Pero sobre lo que estamos hablando hoy, el Espíritu Santo nos va a ayudar si nosotros antes hemos llenado nuestro corazón y nuestra mente con su palabra. Porque el Espíritu Santo nos va a traer rápidamente una parte de la Biblia, una porción que va a hablar de ese tema. De alguien que no sabía dónde ir, de alguien que estaba buscando a dónde tenía que ir, o nos va a traer un versículo, o este versículo, por ejemplo, Romanos 12:2, y usted va a la palabra, lo lee y dice, wow, ya me está hablando Dios. Ya el Espíritu Santo me está diciendo claramente que no debo de hacer esto, o que no es el momento, o que espere. Porque usted sabe que Dios contesta sí, no, o espera. Son tres formas, y también hay otra, también habla, Dios contesta por quebrantamiento también, porque cuando la persona es muy tozuda, tiene que frenarlo Dios de alguna manera, Claro. para que no se despeñe Claro. por un precipicio. Aún queriendo hacer la voluntad de Dios, imagínense. Porque hay casos en la Biblia de gente que querían hacer la voluntad de Dios, pero no estaban haciendo la voluntad de Dios personal que Dios tenía para ellos. Por ejemplo, yo no sé si... Él no estaba interesado en hacer la voluntad de Dios, Saúl, por ejemplo. Saúl no, porque a la primera de cambio ya falló, pero insistió en seguir 40 años más. Porque eso fue al principio. Ya al principio ya el hombre cometió el gran error, ¿no? De dejar a Dios de lado, de no esperar que viniera el sacerdote para bendecir, orar por la batalla, por las guerras que tenía que desempeñar, ¿no? El rey Saúl. Él dijo, no, bueno, yo como soy rey, pues yo también puedo orar y ya está, ¿no? Y él mismo hizo todo y empezó la batalla y así le fue. Entonces viene Samuel y le dice, tú estás ya destituido, ya no eres. Pero él no soltó, sino que siguió. Y a causa de que él siguió y no soltó, no pudo gobernar David, que ya estaba ungido. Posteriormente a que él cometió ese fallo, ya Dios inmediatamente designó a otro hombre en su sustitución, que era el rey David. Mandó al profeta Samuel, lo ungieron con 7 litros de aceite, ¿verdad? Con un cuerno de 7 litros. Y ya él era el rey, pero el hombre no quería dejar el lugar. Eso ha pasado en sitios donde a lo mejor ha habido un cambio de liderato, entonces la persona nueva estaba ya nombrada, ungida, pero el antiguo no quería soltar. Y entonces se dedicaba a crear problemas en la iglesia. Eso lo he visto yo. Qué fuerte. Sí, Eso lo he visto yo. es verdad.
no quiere soltarlo, ¿no? No quiere. Entonces, qué lindo es cuando uno entiende de que esta obra, de verdad, aquellos que desean obra, aquellos que desean que está bien, que es perfecto, dice la palabra, el que anhela obispado, buena obra desea. No es malo, no estamos diciendo que sea malo, pero con una paz, con una mansedumbre, con una entrega al Señor. Decir, Señor, cuando tú quieras, cuando sea tu voluntad. Amén. No antes, yo no voy a empujar para que me nombren pastor, yo no voy a empujar para que me nombren esto, para que me den lo otro, para... Señor, cuando tú quieras, Señor, cuando sea tú, yo voy a estar esperándote a ti. Cuando tú quieras, si es tu voluntad, ya lo harás. Y si no es tu voluntad, me quedo de diácono mismo. O me quedo de hermano. Porque en verdad estamos aquí para hacer la voluntad de Dios. Y le digo una cosa, cuando usted lo deja a Dios, cuando usted deja las decisiones en Dios, para que Él en su momento la haga, no que usted se olvide, ¿no? Porque luego está el otro extremo que dice, no, esto lo tiene que hacer Dios todo. Dios lo hace todo. Y no es así. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces, esa parte, esa gente es cómoda, ¿no? No quiere tomar decisiones, no vaya a ser que se equivoque, entonces nunca hace nada. Entonces, bueno, si nos equivocamos, podemos rectificar, pedir perdón y volver a empezar, ¿no? Que Dios nos dará siempre una oportunidad. Pero por favor, que sea en el tiempo de Dios. Pues hay que esperar el tiempo de Dios, amado. Muy importante. Esto es una parte de lo que es del tema de la voluntad de Dios. Tengo aquí muchas cosas, pero no nos va a dar tiempo hoy. Pero bueno, hay 3 cosas que nos van claramente a mostrar cuál es la voluntad de Dios. Es la Biblia, es el Espíritu Santo y es también las circunstancias, ¿no? Porque si usted, por ejemplo, se quiere ir a Bélgica, ¿no? A predicar el Evangelio y de pronto se pone su esposa mala o los niños se ponen malos o ocurre cualquier cosa o esa circunstancia, muchas veces decimos, esto es el enemigo, en el nombre de Jesús te reprendo y reprendemos al enemigo cuando el enemigo, nosotros no tenemos mucho poder para reprender al enemigo, en el nombre de Jesús podemos reprender a los demonios, pero al enemigo, al jefe, mejor que lo reprenda Dios, ¿eh? Amén. Como hizo el arcángel Miguel, que no profirió juicio contra Satanás, sino que dijo que el Señor te reprenda. Entonces sí, a los demonios, a las moscas sí podemos nosotros reprenderlas, echarlas, ¿no? Porque en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, dice la palabra, ¿no? Y de hecho es una de las señales del pueblo de Dios, echar fuera demonios, predicar el Evangelio, echar fuera demonios. Amén. Si bebieren cosas inmundas, mortíferas no morirán, si... En fin, Dios nos va a dar a la hora de predicar el Evangelio muchas cosas, ¿no? Muchas. Pero esto es muy importante que nosotros ahí en las circunstancias tengamos la paciencia de esperar en Dios. Porque si las circunstancias no acompañan en aquello que vayamos a emprender o que vayamos a hacer, hay que esperar en Dios. No pasa nada, se espera en Dios. Y ya su voluntad será hecha. Amén. Así que lo vamos a ir dejando porque ya se echó el tiempo encima y tenemos la Santa Cena. Pero voy a terminar con estas 3 preguntas que un siervo de Dios una vez compartió y el apóstol Hugo las compartió y me gustó mucho, por eso tomé nota porque me gustó. Este hombre de Dios, este siervo, siempre se hacía estas preguntas antes de acometer algo, ¿no? Dentro de la voluntad de Dios. Decía... ¿Lo apoya esta decisión los principios de Dios? ¿Están los principios de Dios? O sea, si yo voy a hacer algo y no está de acuerdo a los principios de Dios, no debo hacerlo. Ya tienes una parte de la voluntad de Dios. Claro. No debo hacerlo. Segundo, ¿lo apoya la palabra? Si no está en la palabra. Él contaba la historia de unos hermanos que quisieron montar un club en la misma iglesia, en una parte, para que los jóvenes se reunieran allí, se tomaran sus cafelitos, eso sí, nada de alcohol, por supuesto, no era una idea, se tomaran sus cafelitos, se reunieran allí, para que no se... Y con los ingresos, pues, para ayudar a la iglesia, para hacer proyectos, para ayudar a la iglesia central, ¿no? Y porque era la iglesia de allí, de donde está el apóstol, ¿no? La iglesia central. Pero, ¿qué ocurre? Que esa forma de actuar, eso de hacer como un bar o una cafetería para
contener a los jóvenes, no es bíblica. Claro. Yo todas las que he visto que han montado, todas han fracasado. Todas. Porque no está en la palabra, no es bíblica. Usted dirá, bueno, pero en aquellos tiempos no había, pero ahora sí hay, pero estamos en otros tiempos. Pero mire, amado, dice, no os conforméis a este siglo. Amén. ¿Qué está diciendo? No os conforméis a este siglo. No podemos hacer las cosas como las hace el mundo. No. Porque entonces estamos siguiendo directrices del mundo, costumbres del mundo, Claro. patrones del mundo que no van a funcionar. ¿Me comprende? Y la tercera tiene que ver con las circunstancias. Las circunstancias que rodean a esta decisión están alineadas con Dios en este momento. No porque se me ha puesto mi mujer mala o porque fulanito se ha puesto malo o por esto o por lo otro. No acompaña, entonces hay que esperar en Dios. No hay el dinero, no tenemos todos los fondos suficientes para acometerlo. Entonces estas tres preguntas son muy buenas, porque con estas tres preguntas nos podemos evitar, es muy práctico y nos podemos evitar muchos problemas. Entonces, ¿las circunstancias acompañan? No, entonces hay que esperar en Dios. Amén, amados. Bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a tener la Santa Cena. Vamos a seguir, si Dios quiere, hablando de esto, porque tengo aquí mucho más para compartir. Así que mañana yo tengo un programa a las 8 de la tarde, de 8 a 9, mañana lunes. El jueves también tenemos el culto. En uno de esos dos programas vamos a seguir hablando de la voluntad de Dios. Más bien será el jueves. Y si Dios quiere. Y vamos a seguir porque es un tema muy interesante. Es muy importante que nosotros sepamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Porque la voluntad general ya la tenemos en la palabra. Amén, amados. Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a venir para acá, vamos a tomarnos el pan y el vino. Vamos a bendecir el pan, el vino. Amén. Gracias, papá. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Se pasó el tiempo muy rápido, ¿eh? Yo tengo ahí para compartir mucho más. Amén. Gloria a tu nombre, Padre. ¿Dónde he puesto yo? Aquí está. La palabra del Señor. Vamos a... Bueno, dice así la palabra del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Amén. Gracias, papá, por este pan, Dios mío. Lo bendecimos este pan en el nombre de Jesús. Padre, sí, Señor. Te damos gracias por este pan, que es figura de tu cuerpo, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, papá. Bendícelo en el nombre de Jesús. Lo partimos en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Alabado sea tu nombre. Si usted ahí desde su casa se trajo pan, se trajo vino, o si todavía no lo ha preparado, vaya a prepararlo para que lo tome con nosotros. Así que, pastora, vaya a repartir a los hermanos. Gracias, papá, gracias, Señor. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, este pan es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Alabado sea tu nombre, Señor. Vamos a tomar este pan. Gracias, papá. En el nombre de Jesús lo tomamos todos juntos. Amén. Señor, sí, Este es el cuerpo del Señor que por nosotros fue partido. Amén. Y lo hacemos en memoria del Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Señor, gracias, Señor, por tu preciosa sangre. Amén, Señor. Dice también, asimismo tomó la copa
tomó la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. El nuevo pacto, la nueva actualización de Dios, pero una actualización eterna, para siempre. Gracias, Señor, gracias, papá. El nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis, también dice el Señor, en memoria de mí, también dijo el Señor, ¿verdad? Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Si alguien tiene que orar, si alguien tiene que arreglar algo, hágalo en este momento con el Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted está y solucione cualquier cosa, examínese. Gracias, Señor. Por tanto dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Así que es importante que nos examinemos, hermanos. Amén, sí, Padre. Padre, sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sí, gloria Te a tu adoramos, nombre, Señor. Padre. Te adoramos, Señor. Límpianos con tu Sí, preciosa Señor, sangre. gloria a tu nombre, Ten Dios misericordia mío. de nuestros pecados, de nosotros mismos. Y límpianos de todo pecado, Señor, con tu preciosa sangre, Señor. Límpianos, Señor. Amén, sí, Padre. Nos sí, despojamos de Señor. todo pecado, de todo error, de todo lo que no sea de ti. Lo dejamos en este momento, nos despojamos Oh, de él. Señor, Lo quitamos de nuestra en el vida. nombre de Jesucristo, Declaramos que va Padre. fuera de nuestra vida todo pecado, todo asedio todo asedio, como dice la palabra, despojado de todo pecado y del pecado que nos asedia. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, quitándonos todo peso, todo lastre del pecado que pueda estar afectando nuestras vidas, Señor. Límpianos con tu preciosa sangre, Señor. Amén, sí, Y Padre. perdónanos, Sí, Señor. Te necesitamos, Señor. Sí, Padre. Y ahora vamos a beber este vino en tu nombre, En el Señor. Lo nombre de bendecimos, Jesús. este fruto de la vid, que es Padre, figura sí, de tu Señor. sangre preciosa, que vamos a tomar ahora, Señor, en el nombre precioso de Jesús. En el nombre Amén. de Jesús, Padre. Y amén. Gracias, En el nombre Señor. de Amén. Jesús. Bebamos el vino. Amén, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor. Amén, gloria a Amén. Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Así de sencillo hemos hecho lo que el Señor hizo aquel día, ¿verdad? Amén. Así que vamos ahora nosotros a recoger las ofrendas y vamos a orar por la semana. Y voy a hacer una oración con ustedes, con los que se han conectado. Amén, papá. Te doy gracias, Señor, por la vida de cada uno de los hermanos y hermanas que se han conectado en esta mañana a nuestra casa, a esta iglesia, Casa de Dios y Puerta del Cielo, que es lo que queremos ser, Señor, y que es lo que todas las iglesias son en realidad, casa de Dios, o deben ser casa de Dios y puerta del cielo. Padre, oramos por esta semana. Queremos, Señor, bendecir las vidas de cada uno de las hermanas y hermanos que se han conectado, que pertenecen a esta casa, que son parte de ella, aunque en la distancia. Dios mío, los bendecimos en tu nombre. Pedimos una semana llena de bendiciones, un feliz inicio que comienza ahora de semana y en el cual puedan ustedes seguir orando y ellos puedan seguir orando, Señor, y puedan seguir, Dios mío, buscando tu voluntad, Amén, Señor, sí, agradable y perfecta, Señor, Sí, Señor. llenándose de la palabra, Gracias, memorizándola, Dios mío. Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Oh Dios Señor. mío, llenándose de ella para que puedan comprobar cuál es su voluntad agradable y perfecta, su buena voluntad agradable y perfecta en sus vidas, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Bendecimos, Señor, estas ofrendas que tú has traído sobre esta casa, Señor, ahora. Acéptalas, Señor,
bendecimos la vida de los hermanos, de todos aquellos que ofrendan su vida, que ofrendan su economía, que ofrendan a ti, Señor, para que tú los bendigas espiritualmente primero y también económicamente, Señor, y en todos los sentidos, papá. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo. Amén y amén y amén. Bueno, les amamos, bendiciones, un abrazo muy grande, que Dios los bendiga, nos estamos viendo en esta semana, los programas, se los recuerdo, mañana 8 de la tarde, de 8 a 9, un servidor, miércoles la pastora en su programa de 8 a 9 también, jueves, culto de los jueves, también de 8 a 9, viernes de 8 a 9 de la mañana, el maestro Cristian, de 8 a 9 de la mañana, y el domingo alrededor de las 11:15, 11 y algo, estamos aquí después de la alabanza conectando con ustedes para ofrecer la palabra. Que Dios los bendiga, los amamos, los bendecimos y un abrazo muy grande en el amor del Señor y que tengan una semana súper bendecida en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Bendecidos. Sigan adelante por Cristo. Amén. Amén. Maranata, Jesús viene.